Vamos al maestro Emanuel González Medina. Él nos va a presentar un deslinde del estado del bienestar desde el materialismo filosófico. Le cedo la palabra, maestro Emanuel. Muchas gracias. Pues vamos a ver. Mm, Voy a empezar eh, pues estableciendo el tipo de término en torno al cual va a estar girando la ponencia. Esto de bienestar, a pesar de su apariencia, pues no es una simple etiqueta técnica que designe un objeto bien delimitado sobre el cual haya un consenso y que casi casi se pudiera señalar con el dedo, sino que estado de bienestar es lo que, bueno, no se ve, pero es una idea fuerza, algo que ya, un término que ya ha salido por aquí en las ponencias previas. Una idea fuerza es una idea que propone por primera vez un filósofo francés de apellido Fouillet, que luego rescata a Gustavo Bueno. Bueno, hablan de que hay un cierto tipo de ideas que, a diferencia de la concepción cartesiana, pues no son meras representaciones neutrales, sino que están, por decirlo así, cargadas de patos, ¿no? Cargadas de, eh, pues, de valor. Entonces, que son ideas que no son cuya primera o aplicación más directa pues no es la clasificación, sino la movilización de cierto grupo de personas con ciertos fines, ¿no? Entonces por ahí pongo pues pues sí, bueno, arriba dice idea fuerza, concepto cargado de valor, emoción, voluntad, realización. No describe, a pesar de que luego se presente con una voluntad puramente descriptiva o neutral, sino que cataloga como bueno o deseable alguna realidad, ¿no? Entonces, el sintagma estado de bienestar que pudiera y que ha sido empleado, se suele emplear como si fuera un término técnico sociológico o administrativo, pues en realidad es una idea fuerza. Y lo es porque, bueno, demostración rápida de que es una idea fuerza y no una categoría clasificatoria, pues que cuando alguien designa a una forma estatal como estado de bienestar, pues parece que ya lo está validando a nivel ético, a nivel moral, a nivel jurídico. Y pues, ¿quién iba a criticar algo que ya de por sí, de entrada, está definido como bueno, ¿no? Pues nadie, o algún canalla, ¿no? Derechista o lo que sea. Eh, Además, Sintagma, estado de bienestar, está funcionando como si fuera una especie de canon, como si fuese, bueno, aparte de que es una idea fuerza, estaría funcionando como un término unívoco. Recuerdo que término unívoco es un término en el cual el significado de la palabra se aplica de manera directa e idéntica en todos los objetos que designan la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, metal. Lo que sea el acervo intencional de metal está siendo reproducido por cada uno de los elementos del acervo extensional que podamos poner bajo su alcance, ¿no? Es decir, el oro está realizando las cualidades de lo metal, la metalidad, dijéramos, al mismo tiempo que la plata, al mismo tiempo que el plomo, ¿no? Y entonces los términos unívocos funcionan de este modo, distributivamente, como diríamos en la terminología del materialismo filosófico. Entonces, y otra cosa es que cada uno de los metales, pues no ha tenido que tener contacto con otro metal para recibir la cualidad de metal, ¿no? O sea, cada uno realiza la cualidad de manera independiente entre sí. Entonces, estado de bienestar no solamente es una idea fuerza en el sentido de que es una idea, digamos, práctica que arrastra pasiones, sino que también está funcionando como un término unívoco, es decir, que supuestamente tendría un acervo intencional ya bien definido y que este acervo intencional, así como la metalidad en el caso de los metales, se estaría, cada vez que uno emplea el término estado de bienestar, se está realizando de la misma manera cada vez que se aplica el término, ¿no? Entonces, cuando el término funciona como unívoco, se erige como en un canon valorativo, ¿no?
Es decir, ya no es nada más algo que moviliza las fuerzas políticas o los sindicatos, sino que aparece como una especie de estado final o modo final de la forma estatal, por respecto de la cual se han de medir todas las formas estatales que no sean de bienestar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sabremos desde este punto de vista si un estado es bueno o no? Ah, pues por la distancia que tenga respecto de un estado de bienestar que no está definido, por supuesto, ¿no? Porque ahí está la cuestión. Cuando uno trata de definir de manera más rigurosa el sintagma, pues aparece, se derrumba completamente, ¿no? Y entonces aparece todavía más claramente su carácter puramente tanto de idea fuerza como de término unívoco y entonces hay que reemplazarlo por otra. No es cuestión de negar aquí a lo que se refiere, porque efectivamente existe como una figura histórica, aunque sea borrosa, pero más o menos delimitable, pero sí es cuestión de negar, digamos, esta virtualidad mm, práctica que posee y por el otro lado su carácter unívoco. Bueno, aquí tenemos dos carteles que son parte de la propaganda que se desarrolló en torno a la aprobación del New Deal por primera vez de Roosevelt. Aquí vemos cómo eh, el carácter de idea fuerza que acabo de mencionar antes, ¿no? Es decir, la asociación del término con algunas características que son intuitivas, rápidas de comprender. eh, ¿Quién iba a estar en contra del bienestar de nuevo, ¿no? Otra vez, si solo un canalla o alguien del antiguo régimen, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? Es decir, el término no describe nada. Bueno, apunta hacia algo, pero de manera muy borrosa, porque cuando uno ya trata de ver cuál es el acervo intencional, dado, supuesto que tengamos claro el acervo extensional, o sea, que Francia a partir de cierta época es un estado de bienestar, que Inglaterra o Reino Unido o que los países escandinavos, supuesto que existen los países, es decir, el acervo extensional, ¿cuál sería el acervo intencional de estado de bienestar, ¿no? Este, pero al nivel de la discusión pública, esa pregunta está bloqueada precisamente por la asociación del sintagma con estos aspectos valorativos, ¿no? Con estos aspectos emocionales o prácticos. Entonces, bueno, eh, déjenme sacar el reloj. Creo que se te quedó trabado. Bien, lo que sigue a continuación es explicitar los presupuestos filosóficos de los cuales se hace, digo, no sé si la voy a completar, pero se establece la crítica al sintagma estado de bienestar, ¿no? Estado de bienestar, en primer lugar, bueno, tiene muchos frentes desde el cual se puede atacar, pero el que voy a tomar aquí es uno específicamente político, político tal y como le define, por supuesto, el sistema del materialismo filosófico, que es en la medida en que algo es político en la medida en que tiene que ver con la forma global de una sociedad política. Es decir, con el rumbo que dicha sociedad política está adoptando, que siempre ha de tener y que en principio sería un rumbo que vendría marcado, pautado por alguna de las fracciones de la clase política que en ese momento haya alcanzado el predominio, ¿no? Este estado de bienestar, por ejemplo, es un sintagma que induce a pensar que la misión básica de cualquier estado es la provisión de bienestar para sus ciudadanos o para sus miembros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para reforzar un poco lo de la idea fuerza que decía antes, por ejemplo, George Orwell, ¿no? De los que, bueno, podría mencionar a muchos otros, es un personaje, es un escritor que podemos ascribir a la izquierda anarquista y que por lo tanto él va a tener como criterio para juzgar las entidades políticas, cómo es que las entidades políticas tratan a los individuos, ¿no? Esto es pues aparente en casi cualquier escrito programático suyo, bueno, no novela, pues, pero más o menos vendría así la cuestión. Siempre que un sistema político, un sistema social, un sistema económico trate con decencia, con honestidad y garantice un grado de prosperidad y libertad a sus miembros, es bueno, ¿no?
Pero por supuesto, desde las coordenadas del materialismo filosófico, es un juicio pues ético, moral, si acaso, pero no específicamente político, porque lo específicamente político, ya digo yo, se da en una escala más allá de los individuos específicos, ¿no? O de las personas específicas. Se da en la escala de la forma global de la sociedad política de referencia. Entonces, pues es cuestión de especificar a qué me estoy refiriendo con forma global de una sociedad política, para lo cual, todo esto que estoy explicando aquí está expuesto en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, el libro de Gustavo Bueno, en el que por primera vez se sistematiza, no completamente, pero eh, fundamentalmente, su filosofía política. Entonces, Gustavo Bueno ahí habla acerca de la evolución de las sociedades políticas y llega un momento en el que las sociedades naturales humanas rebasan un cierto nivel de complejidad técnica, de complejidad cultural, un cierto volumen demográfico, ya no pueden ser administrados o guiadas por mecanismos de consenso, y entonces aparece la necesidad de que aparezca una parte de la sociedad que se especialice en la conducción del todo, ¿no? Entonces, bueno, estoy comprimiendo así al máximo una explicación mucho más detallada, este, que involucra fundamentalmente a la historia y la antropología. Pero la cuestión es, cualquier sociedad política está compuesta por muchos grupos diferentes, y entre esos grupos podríamos ver cómo están atravesados por dos principios fundamentales, entre muchos otros, pero para el interés de nuestra discusión serían la heterogeneidad, por un lado, que hace referencia a la multiplicidad de funciones que desempeña cada uno de esos grupos, eh, y la desigualdad por el otro, ¿no? Es decir, el acceso que cada uno de esos grupos tiene de los recursos que genera esa sociedad política, ¿no? Sean recursos o bienes económicos, de prestigio, de estatus, de poder político. Entonces, toda sociedad que se llama compleja en la literatura antropológica, pero que aquí se absorbe como bajo la figura de sociedad política, está compuesta por una multitud de partes, regiones, clases sociales, grupos profesionales, grupos étnicos, tales que si uno los dejara a su aire, si uno dejara que siguieran su ritmo propio, cada uno de esos grupos se desgregaría, ¿no? Es decir, eh, la complejidad técnica y económica de una sociedad política hace que, pues, ninguno de estos grupos sea autosuficiente, ¿no? Por definición. Entonces, es indispensable para mantener la viabilidad de dicha sociedad política, mantener la colaboración o la cooperación, ya no digo solidaridad, sino cooperación o colaboración entre esos diversos grupos. Em, y precisamente, bueno, eh, el encargado de mantener la colaboración o la cooperación entre esos grupos es la clase política. La clase política, por supuesto, en Gustavo Bueno no está definida a nivel sociológico o empírico, o sea, no designa aquí a un grupo de personas que serían reconocibles por la trayectoria profesional o por su puesto, sino que designa a la parte de cualquier sociedad política que realiza esta coordinación. Y me parece a mí que la mejor manera de caracterizar bueno, entonces, la sociedad política está compuesta por partes heterogéneas. Si esas partes heterogéneas ustedes las dejan a su aire, no se va a mantener la sociedad política, sino que cada una va a, a jalar su egoísmo de parte particular, va a tratar de hacer que prevalezca su interés privado, por decirlo así, o su interés parcial, que dado la especialización de cada una de esas partes, va a hacer que siempre alguna otra salga perjudicada y sobre todo que ya no siga siendo viable la sociedad política como un todo, ¿no? Entonces, la unidad de una sociedad política hay que construirla, no es un dato natural,
no sale de la cooperación espontánea entre las partes, ni sale de la racionalidad comunicativa, sino que es una construcción de tipo dialéctico. Y entonces me ha parecido que la manera más clara de comprender este punto es em, establecer que la unidad de una sociedad política la logra la clase política aplicando una forma de lo que Gustavo Bueno llama, en un libro que se llama El papel de la filosofía en el conjunto del saber, totalización dialéctica. Entonces, él la contrasta con una totalización mecánica. Una totalización mecánica es cuando usted tiene una serie de partes y esa serie de partes, por fricción mutua entre sí, determina una forma de esa totalidad, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto podría ser las olas que se hacen en los estadios, por ejemplo, en eventos deportivos, ¿no? Es decir, en algún punto de las gradas se levanta alguien levantando los brazos y entonces las personas que están a su alrededor lo imitan y este comportamiento se va contagiando a todos los demás hasta que recorre eh, ese gesto la circunferencia, ¿no? Bueno, el redondel del estadio. Esa sería una totalización mecánica. Entonces aquí la forma alcanzó un todo por la fricción mutua de las partes entre sí. Un tipo de totalización muy diferente es cuando el todo alcanza una forma, pero porque una de sus partes está empezando a actuar con esquemas del todo, que ya me ha gustado bueno, y se las está empezando a aplicar al resto de las partes, las está empezando a coordinar o a subordinar en función de ese esquema del todo. Entonces me parece que la función de la clase política, definida, como ya digo, no a nivel empírico sociológico, sino a nivel trascendental filosófico, sería un ejemplo concreto de esta totalización dialéctica, pero aplicada en una materia política y social. Entonces, la clase política, su misión ontológicamente hablando es realizar esta totalización dialéctica, es decir, tener o desarrollar esquemas del todo y tratar de organizar a las demás partes de la sociedad en torno a esos planes y programas que vamos a llamar aquí, ¿no? Entonces, bueno, y traté de esquematizar esto que acabo de decir. Entonces, cuando la clase política sea, y ya digo yo porque no es una clase, no es una definición sociológica, pueden ser los políticos profesionales, puede ser una fracción de unos golpistas militares, puede ser una coordinación de intereses económicos, ¿no? Pero, es decir, no importa en este nivel de discusión quiénes son específicamente los que detentan el poder, sino su función. Si la función es integradora, entonces es la clase política. Eh, ¿Qué más? Cuando la clase política logra, pues sea porque los convencen, sea porque los otros se resignan, sea por medios coactivos, que una masa crítica de los grupos que conforman la sociedad política se empiece a articular en torno a los planes y programas que les ofrece, y esto se mantiene en el tiempo, a esta situación le llamamos eutaxia. Bueno, le llama Gustavo Bueno y nosotros siguiéndolo, le llama eutaxia. Cuando una sociedad tiene este grado suficiente, ya no digo que sea perfecto ni armónico, sino suficiente para que sea viable como un todo, entonces hablamos de eutaxia, ¿no? Y eso es lo que Gustavo Bueno llamará el núcleo de la sociedad política. Una clase política que persigue la eutaxia, es decir, que persigue la integración funcional, dado que esta no es un dato natural, sino que tiene que construirse en el tiempo, y tiene que estarse renovando constantemente, ¿no? Entonces, esta eutaxia, ya digo, es una forma de totalización dialéctica, pero aplicada a una materia política cuando se mantiene en el tiempo esta sociedad política. Eh, y entonces el análisis que yo trataré de presentar lo más brevemente posible del estado del bienestar es desde este aspecto de la filosofía política de Gustavo Bueno, desde el núcleo de la teoría del núcleo de la sociedad política. Entonces ya tenemos la idea de clase política, ya tenemos la idea de eutaxia y tenemos necesidad de detenernos un poco en otro par de ideas antes de proceder ya con lo del estado de bienestar propiamente hablando. Ah, no, bueno, que es la de génesis y estructura.
Son ideas clásicas de la tradición filosófica, pero que aquí en Gustavo Bueno tienen una definición pues muy, muy clara y tienen un papel muy importante pues en todas las partes de su filosofía, ¿no? O sea, filosofía de la ciencia, filosofía política, antropología filosófica, este, génesis y estructura. Supongamos que tenemos dos cuerpos, A y B, ¿no? Y a esos cuerpos los aproximamos aplicándoles fuerzas mecánicas desde fuera. Y cuando los aproximamos, forman el compuesto A por B, tal como está ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces, esta aproximación de los dos cuerpos por fuerzas mecánicas es el momento de la génesis, es el momento del origen. Pero, si una vez ya compuestos, los términos A y B, desencadenan reacciones químicas, electromagnéticas, que mantengan unido el compuesto, entonces ahí hablaremos de una estructura que se distingue de su génesis. O para ponerlo más claro, bueno, sí, ese. Entonces, si A y B se mantienen juntos después de que tuvo lugar la génesis, sin necesidad de que la génesis se esté repitiendo, es decir, de que haya un fulano o fulanos que estén empujando a los términos para que se mantengan juntos, si eso ocurre, es decir, que se mantenga el compuesto, sin necesidad de la génesis, tenemos una estructura que segrega la génesis. Es decir, una estructura que sí que necesitó la génesis para poder constituirse como tal, pero que ya, habiendo tenido lugar la génesis, ya no necesita de ella, ¿no? La segrega. La otra situación es cuando el compuesto necesita de que uno esté aplicando constantemente la fuerza externa mecánica para que el compuesto se mantenga. Entonces, en este caso, la estructura no segrega la génesis. En este caso, la estructura para mantenerse necesita que la génesis esté reiterando una y otra vez. Ahora bien, cuando hablamos de una sociedad política, de un Estado, de lo que estamos hablando es de una estructura, bueno, y a estas estructuras que segregan la génesis, que para mantenerse ya no necesitan que se reitere la génesis, Gustavo Bueno las denomina estructuras alfa. Mientras que una estructura que sí que necesita el concurso permanente de la génesis para mantenerse es una estructura beta. Entonces, el Estado, la sociedad política tomada globalmente es una estructura de tipo beta. Puede parecer no tan obvio en un primer momento, pero sí que es una institución, o bueno, más bien una estructura de tipo beta. Es decir, es una estructura que de algún modo necesita reiterar de manera continuada, está renovando su génesis para poder mantenerse viable en el tiempo. Y entonces este es uno de los aspectos de la autaxia. La autaxia tiene muchos aspectos, ¿no? La legitimidad, la capacidad de... Bueno, ya lo vamos a decir más adelante. Entonces, una sociedad política es una realidad de este tipo. Es una realidad que necesita que la génesis esté renovando de algún modo constantemente. Que el régimen político necesita que de algún modo las piezas que le dieron origen se mantengan vigentes para que él mismo se mantenga vigente. Esto es una postura muy fuerte por respecto de la tradición de la filosofía política liberal que establece una distinción bastante neta entre lo que se llama legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, que es un dispositivo filosófico conceptual que tiene un alcance pragmático importante porque sirve pues para autorizar o darle el visto bueno a regímenes que no necesariamente tienen un origen, pues, legítimo, ¿no? Entonces dicen ellos, no sé, como Hayek, por ejemplo, cuando va y Friedrich von Hayek, quiero decir, el economista y filósofo austriaco de corte liberal, cuando va y apoya la dictadura de Pinochet porque está empleando sus principios económicos a rajatabla, él está empleando ahí la legitimidad de ejercicio porque dice, no me importa si estos vinieron al poder por medios ilegítimos, como están haciéndolo bien, desde sus propias categorías, entonces son legítimos en cuanto a su ejercicio. Y entonces aquí típico del liberalismo político, tenemos una distinción neta entre la legitimidad de ejercicio y la legitimidad de origen. Nótese la distancia que hay con la postura que acabo de explicar de Gustavo Bueno. Desde la filosofía política de Gustavo Bueno, esto no es sostenible,
porque ya digo, la estructura de una sociedad política implica la renovación de su génesis, de su momento genético. Y entonces, si en el caso de este régimen político, es decir, el régimen de Pinochet tuvo este origen ilegítimo y violento, entonces la estructura que pueda salir de tal origen va a tener que tomar una, ¿cómo se dice? Pues sí, va a tener que tomar la tarea, o va a tener como una tarea, sea capaz de cumplirla o no, esencial, pues la de reorganizar las estructuras que recibió para que su legitimidad pues no sea nada más de ejercicio en su caso, ¿no? Sino que también sea, o trate de aspirar a ser de origen, ¿no? Bien, entonces todo esto esto es un pequeño rodeo porque pues se lo vamos a aplicar a la idea de estado de bienestar, ¿no? Es decir, en el estado de bienestar podemos reconocer cuestiones de génesis, que son las que suelen recibir la mayor atención, es decir, las cuestiones del origen, las cuestiones históricas, de dónde salió y por qué, pero también, y si es cierto lo que hemos dicho antes de que toda estructura política es una estructura beta, pues no son puramente cuestiones de génesis, son también cuestiones de estructura, solamente que hay que calar el hilo de las cuestiones de la génesis para llevarlas a la de la estructura. Entonces, rápidamente, cuestiones de génesis del estado de bienestar. Primera, bueno, ya he dicho, toda sociedad política tiene en su base divergencias y su unidad, cuando la hay, bueno, que tiene que haberla porque si no, no hablaremos de sociedad política, es construida. Entonces, en cada caso siempre de análisis histórico, pues hay que ir a ver cuáles eran las divergencias de base en cuya coordinación o concatenación consistió en ese momento la unidad de la sociedad política de referencia, ¿no? Entonces, en este caso, ya digo yo, cuando atacamos, o desde el materialismo filosófico, o por lo menos yo, porque luego hay otras posiciones dentro de la misma escuela, se ataca el sintagma estado de bienestar, pues es para denunciar estos aspectos que dije antes, la concepción unívoca, el aspecto de idea fuerza, no para decirlo, condenarlo globalmente, y no, el estado de bienestar, en la medida en que su referente exista en el mundo, que existe, o ha existido, pues tiene una racionalidad intrínseca. Ahora bien, que esa racionalidad intrínseca no sea la que los propagandistas del estado de bienestar nos dicen, es otra cuestión completamente diferente, ¿no? Porque generalmente, sobre todo últimamente, ¿no? Porque los socialdemócratas de 1960, 1970, pues sí que lo tenían fresco, pero los socialdemócratas de 2000, de 2010, de 2020, pues ya lo han olvidado, pues suelen presentarlo como si fuera un resultado natural y armónico de la evolución política, ¿no? Cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y esto lo podemos ver rastreando la génesis. Entonces, las divergencias estructurales, a partir de las cuales comienzan a surgir los elementos que luego se van a coagular ¿cómo se llama? En la Constitución del Estado de Bienestar, pues son las divergencias estructurales que, que implica la implantación primera o prístina del modo de producción industrial. En las zonas, bueno, más bien en las sociedades agrarias o las sociedades del antiguo régimen, son sociedades en donde no hay una integración económica muy sólida, porque no hay transportes baratos ni medios de transportes eficaces, ¿no? Entonces, cada unidad económica dentro de una sociedad de antiguo régimen tiende como a, o sea, sí tiene que tener, o sea, dice relación con otras partes, pero es sobre todo, hasta cierto punto, autosuficiente. Cada región, cada provincia, cada ciudad, por ejemplo, en esos casos dependerían de su hinterland, del terreno alrededor. Este, y por lo, bueno, para cortarlo lo más posible, en las sociedades agrarias, las unidades domésticas coinciden mayormente o en muy gran medida con las unidades de producción. Eso es decir, la producción económica tiene lugar en el entorno doméstico de manera fundamental, ¿no? Es decir, son las familias, o bien son los barrios, o bien son los gremios. Cuando uno revisa cómo funciona un gremio en el antiguo régimen, pues descubre que funciona como una especie de familia, ¿no? Es decir, ahí el maestro es como una especie de padre y luego hay una jerarquía de aprendices más directos con ellos y luego los aprendices
Bueno, en fin, total. En las economías del antiguo régimen, la unidad doméstica y la unidad económica coinciden, se solapan en buena medida, ¿no? No completamente, pero en buena medida. Eso quiere decir que los problemas que pudieran experimentar a lo largo de su vida laboral las personas en las sociedades del antiguo régimen se veían absorbidas y neutralizadas por esas unidades domésticas de las que ellos formaban parte. Porque ellos controlan hasta cierto punto el proceso productivo. Son los dueños de los talleres, trabajan directamente en la tierra, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando se introduce el modo de vida industrial? Lo sacan del campo, lo sacan de los talleres y los mandan a las fábricas. Pues pasa que esos productores económicos ya no dependen de las lógicas locales, sino que pasan a depender de lógicas impersonales, ¿no? Los ciclos económicos, comerciales, financieros, de la inflación, eso nadie lo controla. Pero es que además se los han extraído de esas unidades domésticas de las que formaban parte. Y entonces, eh, durante la etapa temprana de la implantación del modo de vida, del modo de producción industrial, pues, que es la etapa clásica en la que escriben Marx y Engels y Dickens y todos los que testimoniaron las miserias de la vida industrial temprana, pues hay una reducción muy aguda tanto de la renta que disponían, de la que disponían los trabajadores, como de los sistemas de protección que anteriormente se encargaban de neutralizar los riesgos de la vida laboral, ¿no? Entonces, esta es una primera divergencia muy importante, ¿no? La destrucción de las redes de protección preindustriales y el crecimiento de la desigualdad. Esto por sí mismo no conduce al estado del bienestar, ojo. Todavía hacen falta varias cosas, pero sí que es una condición esencial para que pueda tener el camino hacia el estado de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque, segunda cuestión, eh, porque a partir de cierto momento, estos trabajadores comienzan a organizarse en sindicatos, en mutualismo, en asociaciones de mutualismo obrero, tratando y lográndolo en un primer momento, de asumir el papel que antes tenían las redes de protección informales. Pero bueno, esto se cruza con el surgimiento de las diferentes generaciones de izquierda, que se llaman en la terminología de Gustavo Bueno. Varias de estas generaciones de izquierda les proponen una serie de planes y programas a estos grupos y entonces, total que se van organizando, ¿vale? Es decir, van siendo capaces de tomar acciones colectivas organizadas en defensa o luchando por que los empleadores les den concesiones en el sentido de asegurar un mínimo de protección. Eh, Esto tiene lugar sobre todo en el último tercio del siglo XIX, pero recibe una espalda, y esto es importante recordarlo, es decir, hay una conflictividad interna en cada país industrial obrera hacia finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX. Pero sí que recibe un espaldarazo muy importante cuando tiene lugar la revolución bolchevique de 1917 y aparece un país gigantesco y poderoso que tiene unos planes y programas expansionistas y de alcance universal, que puede ser valedor o en un principio parecerlo de esas luchas obreras nacionales en cada país. Y entonces aquí donde la dialéctica de estados, de clases, se entronca con la dialéctica de imperios. Porque mientras la conflictividad obrera tuvo un alcance puramente nacional, ser reprimida o contenida por las fuerzas nacionales locales. Pero una vez que apareció, es como en las películas, ¿no? Que está un leoncito tratando de gruñir y espantar a los perseguidores, y de repente sale de atrás un león macho adulto que ruge y espanta a todos, ¿no? Y entonces, en este caso, el león que ruge y espanta a todos, pues es la Unión Soviética. Y entonces la conflictividad obrera interna de cada nación ya no es un problema puramente local, sino que pasa a ser geopolítico, porque luego la Unión Soviética va infiltrando los sindicatos, va tratando de coordinar, o los partidos comunistas que van surgiendo después de la Primera Guerra Mundial.
y esos partidos comunistas en cada nación luego tienen porcentajes de votación muy altos y entonces hay que contenerlos. Entonces, todo esto hace que el estado de bienestar aparezca como la estrategia a la mano para contener justamente esas amenazas, ¿no? Y entonces aquí vemos el desmentido aquel de que el estado de bienestar sale por la buena voluntad de que se pusieron de acuerdo y comunicaron de manera muy racional sus deseos y necesidades. No, aquí el estado de bienestar surge como una especie de estrategia de contención. Es decir, para evitar que la propiedad privada en cada nación se vea asaltada por fuerzas análogas en cada caso, entonces hay como una especie de consenso ideológico, tanto conservadores como progresistas. No hay que olvidar que los primeros que dan los pasos, que algunos de los primeros pasos hacia la construcción del estado de bienestar, pues dan cosas tan avanzadas como Bismarck, ¿no? O como el régimen parlamentario inglés de finales del siglo XIX. O sea, no es nada progresista, ¿no? Y no es por buena gente, es porque tienen a estos que están luchando en su contra y pues parecen ser una amenaza suficientemente creíble que se vuelve todavía mayor cuando aparece la Unión Soviética. Entonces, el estado de bienestar no salió por una cuestión ideológica, es una cuestión estratégica de racionalidad de responder a unas amenazas. Que luego la ideología tuvo un papel, sí, por supuesto, pero cuando ya está constituido el estado de bienestar y sobre todo para establecer cuál es la modalidad específica de estado de bienestar. Si va a ser universalista, si va a depender de los ingresos, todas esas cuestiones ya son las que va a modular la ideología, pero no tanto la cuestión genética. Finalmente, y esto no hay que olvidarlo, es la aportación de Keynes. Anteriormente, en la etapa del liberalismo clásico, pues se creía en la autorregulación del mercado, la ley de Say, es decir, nunca iba a haber, según esto, claro, eh, nunca iba a haber sobreproducción, nunca iba a haber desempleo, porque la oferta siempre iba a tener una relación de equilibrio parte a parte con la demanda, ¿no? Entonces, cuando viene la crisis de 1929, y entonces esta es la teoría económica dominante, mm, y Keynes llega tras una serie de varios años de duración de la Gran Depresión a introducir una nueva, pues, podríamos llamarlo teoría. Bueno, no es una nueva teoría propiamente hablando, es más bien darle un giro a la teoría clásica en donde el Estado tiene que asumir un papel muy importante en cuanto generador de demanda, ¿no? Habiendo fallado el consumo interno, habiendo fallado la demanda de exportaciones, entonces el Estado tiene que entrar al quite para generar la demanda que restablezca el ciclo económico, ¿no? Entonces, también esto es muy importante porque lo que hace Keynes es ofrecer la tecnología económica que va a ser posible luego que reciba tanto una formulación técnica como el consenso ideológico de las élites de cada país, de cada élite capitalista, ¿no? Bueno, cuestiones de génesis. Y ya termino rápidamente con las cuestiones de estructura. Eh, no hay un principio constructivo interno único del estado de bienestar. Como ya digo, el estado de bienestar no es un término unívoco que signifique todo lo mismo en cada caso en que se aplique, eh, sino que, y bueno, esto lo voy a mencionar rapidísimo, pero me parece muy interesante lo que yo decía al comienzo, cómo el sintagma estado de bienestar es una cuestión es sobre todo una idea fuerza y no un término descriptivo. Hay un autor que es, usted me parece, Gosta Esping Andersen, escribió un libro famoso en tiempos, Los tres mundos del capitalismo del bienestar, de 1990, y entonces este señor proponía una clasificación de los tipos de estado de bienestar a partir de dos criterios, desmercantilización y, ¿y cuál era el otro? Bueno, desmercantilización o sea, es decir, en qué medida el sujeto ciudadano de una sociedad capitalista depende para su subsistencia del mercado. Este, mientras más dependiera, entonces más mercantilizada estaría esa sociedad. Mientras menos dependiera de su sueldo, más desmercantilizada estaría. Y el otro criterio es si, em, si las políticas estatales fortalecen las desigualdades que ya existía
o si tienden a diluirlas, ¿no? Entonces, de ahí sale una clasificación muy curiosita de tres modelos, que por eso se llama así, tres mundos del estado de bienestar: el socialdemócrata, representado por los países escandinavos; el conservador corporatista por Alemania o Francia; y el liberal, Estados Unidos y Reino Unido. Pero por supuesto, bienestar está tomado aquí, pues en el sentido, pues de psicológico, ¿no? Y entonces, o individual. Y entonces, pues no es un criterio político. Entonces, lo que debe haber desarrollado este señor es una clasificación basada en criterios específicamente políticos, siguiendo la terminología de Gustavo Bueno, cómo se conjugan las capas políticas y las ramas entre sí, ¿no? No el grado de bienestar que reciba un individuo. Y entonces, pues su obra ha sido criticada muchísimo por un montón de personas por su alcance puramente impresionista y empírico. Segundo aspecto, ambigüedad en la delimitación de la gente del Estado. Resulta que pues el Estado, a pesar de lo que pueda dar a entender el sintagma estado de bienestar, no es el único que provee bienestar, también lo hacen las empresas privadas y las familias. Y de hecho, se reconoce que en todos los estados de bienestar que existen, los tres actores tienen algún papel que desempeñar en esa provisión de bienestar, ¿no? Entonces, el agente, digo, el Estado no es el único agente que promueve bienestar. Y finalmente, su proposición de niveles históricos, culturales y políticos, que quiere decir que pues no hay, en línea con el primer punto, o sea, no se construye como si fuera un axioma un estado de bienestar, ¿no? No es como que tengamos una receta que me diga, usted tiene que hacer primero tiene que dar salud universal o educación pública primero, ¿no? Sino que son todos una serie de reformas fragmentarias, cada una de las cuales se negocia con el sector específico al que se dirige. Dependen del contexto histórico específico de la nación política de referencia, o si están copiando un modelo extranjero, en fin. Total que no hay una unidad global del término esto de bienestar. Y pues con esto simplemente decir que pues, pues surge pensar al estado de bienestar donde lo hay, porque no hay en todos lados. Por ejemplo, aquí no lo hubo. Este, bueno, lo que hubo era una cosa muy limitada. Es necesario pues repensarlo, simplemente porque y ya para terminar, si la génesis del estado de bienestar es las cuestiones que dijimos antes, la conflictividad interna aguda a nivel laboral, la amenaza geopolítica de un imperio que hacía de valedor de los grupos que llevan adelante esa conflictividad interna, un crecimiento de la productividad global, etcétera. Y si todos estos elementos de la génesis ya no hay, ya no existen o han dejado de operar, es posible que se siga manteniendo la estructura. Muchas gracias. Muchas gracias, nuestro Manuel. Pasamos a la ronda de preguntas, dudas, aclaraciones igual conceptuales o eh, algún complemento a lo dicho por el maestro Manuel. No sé. Sí. Bueno, si no hay dudas, yo sí tendría una pregunta. ¿Mm? Sí, podría hacerlo. Bueno, visto toda esta cuestión del estado del bienestar desde este punto de vista filosófico y sobre todo considerándolo como una estrategia evidentemente racional, pero que claro, por supuesto tiene un consenso ideológico, ¿no? Como muestras, Ujú, tiene las dos cuestiones. ¿Tú considerarías que el estado de bienestar podría ser una especie de contenedor geopolítico? O sea, contener un imperio, eh, eh, ujú. bueno, sí, digamos el alcance de un imperio. Sí, bueno, vamos a ver. Mm, en cuanto a estrategia político-económica, porque es simultáneamente las dos cosas, no es una cuestión puramente política. Es decir, en cuanto a estrategia política, presupone que el estado económico es de cierto tipo, de productividad creciente, porque si no, pues, ¿qué ibas a repartir? Si cada año no vas aumentando la producción, ¿qué es lo que ibas a repartir? Y yo creo que esa sería la principal limitación interna de este modelo. Eh, sí, vamos a ver. Yo lo vería por el lado de la racionalidad política, ¿no? Es decir, dado que tu estado productivo es tal, es posible que tú lo reorganices para que puedas neutralizar los efectos de la desigualdad o de la disminución de la renta de los trabajadores
En parte porque ellos se organizan y te amenazan localmente, pero sobre todo porque hay un agente geopolítico, que es la Unión Soviética, que representa una amenaza efectiva, ¿no? Eh, y que de algún modo está en sinergia, aunque sea a título puramente virtual y no efectivo, con esa oposición obrera interna o esa oposición izquierdista interna que tienes tú, ¿no? eh, Tienen lógicas propias, entran en sinergia, pero aquí es que en este caso en particular, la Unión Soviética solo pudo haber aparecido tan amenazante porque había oposición interna ya previa, sindical, obrera, trabajadora, constituida en cada país, y entonces, como más o menos, porque vamos a ver, la diferencia entre comunismo y socialdemocracia, pues es que el comunismo reclama la propiedad total por parte del Estado de los medios de producción, y la socialdemocracia reconoce o establece, aunque luego eso es medio conflictivo, que debe de mantenerse en ciertas parcelas del mercado libres de la interferencia estatal. Entonces, sí que es un dispositivo geopolítico, en parte, no únicamente, por supuesto, y que tiene una consecuencia, sobre todo en el caso de los países europeos, una consecuencia muy importante, muy interesante. Ponerte a repartir educación, salud, vivienda, bla, 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 pensiones, seguros de desempleo, pues es bastante caro. Entonces, ese dinero en el caso de los países europeos, fue posible dedicárselo a estas cosas porque había un hermano mayor que se dedicaba o que garantizaba su defensa externa, que en este caso era Estados Unidos. O sea que hay que tomar en cuenta que eh, este volcarse internamente por parte de los países europeos a construir su estado de bienestar de esa manera tan alegre, es porque alguien más estaba asumiendo los costos de defensa. Y ese alguien más era Estados Unidos. Era porque ya no, o ya no, o bueno, hay problemas con eso también. Entonces, sí, es una cuestión que es muy interesante porque, pues, entre cruz, o sea, no es algo que se pueda ver únicamente a nivel interno de cada país, ¿no? De, ay, sí, qué bonito, qué feliz nos hace nuestro gobierno francés o alemán, sino cuál es el costo económico, pero también geopolítico de eso, ¿no? Que, cómo tiene que ser el contexto geopolítico para que esto pueda suceder adentro del país. Ok. Muchas gracias, maestro. No sé, ¿tienen alguna otra duda? Pregunta. Ah, sí, sí. Sí, Ah, sí, sí, ahí viene. sí, 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 sí. Oye, uno, dos. Uno, dos, dos. O más bien una paradoja en el establecimiento del estado de bienestar dentro de esta divergencia industrializada que comentas, en, por ejemplo, un caso de un sistema de salud en Suiza, porque donde los recursos económicos probablemente estén establecidos en un estado óptimo. Ahí podríamos hablar de estado de bienestar o sería simplemente un estado organizado, dado que entiendo que el estado de bienestar surge a partir de esta como confrontación o esta necesidad de poder regular estas diferencias que existen socialmente. Y la segunda, que esa sí es una pregunta como un tanto más quizá precisa, entiendo que de acuerdo como al concepto de, bueno, el estado de bienestar en México y América Latina podría ser quizá o incipiente o inexistente tal como lo conocemos o tal como se emplea y se maneja en la política interna del país. Y bueno, si es así, si no existe o como yo lo detecto, creo que podría ser incipiente. eh, pero asumiendo que pudiese existir un estado de bienestar o esta estrategia funcionara de manera un poco más correcta, de acuerdo a la postura de bueno, ¿cuál sería el acercamiento que tendría de acuerdo a estos tipos de estado de bienestar, como el conservador, el liberal, etcétera? Y Bueno, yo el caso de Suiza no lo conozco muy bien. Entiendo que Suiza está organizada, o más bien, la divergencia principal que hay en Suiza es de tipo étnico-lingüístico, ¿no? Es decir, está constituido por alemanes, por italianos, por franceses, este,
y que mm, eso ha llevado a la forma particular, y están como atrincherados cada uno de ellos en sus respectivas unidades étnicas, y entonces eso ha hecho que el Estado suizo sea como una particularidad en el seno de los estados nacionales típicos, ¿no? Digamos Francia o incluso la propia Alemania. Mm, entonces, seguramente ha habido algún nivel de conflictividad interna, porque es imposible que no la haya habido, pero yo creo que probablemente haya tenido un peso mucho mayor en el caso de Suiza, precisamente su papel internacional, como una especie de amortiguador de los conflictos entre los países que están en torno suyo, y de los conflictos internos de esos países, ¿no? Porque sí, sabemos que es destino preferencial, o fue destino preferencial de muchos refugiados políticos a principios del siglo XX, hasta mediados. Entonces, habría que ver hasta qué punto, mm, pues eso, no, esta posición muy peculiar de Suiza en el contexto europeo ha llevado a que, por ejemplo, bueno, y además de su constitución interna, porque se organiza según líneas étnicas o cantonales, regionales, más que el bienestar, o sea, entiéndase, la vivienda, la educación, la sanidad, lo provea el Estado federal, por decirlo así, y no más bien cada cantón o cada región, que es lo que yo, en principio, esperaría yo que ocurriese, ¿no? Precisamente por el hecho de que mencioné antes, de que ese Estado no se ha construido como el Estado francés, por ejemplo, o el Estado lisador típico, sino que mm, ha mantenido estas estructuras básicas de regiones, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, vamos a ver, que es una pregunta interesante, porque efectivamente, dado que el modo de producción industrial más o menos se ha extendido más o menos a todos los países, o que todos los países o todos los estados que se han constituido hasta cierto punto conocen o han conocido cierto grado de vida industrial, por lo tanto, en todos ellos podemos ver funcionando estas divergencias, ¿no? Estructurales. O sea, bueno, por supuesto, en México también. Y por lo tanto, de algún modo, cada estado ha tenido que, en diferentes medidas, claro, porque no en todo se llegó a la consolidación de una posición obrera interna tan aguda como en España, como en Francia o como en Inglaterra. Este, y recordemos que esa es una de las condiciones fundamentales para que aparezca el estado de bienestar, ¿no? Que haya agentes internos que defiendan su implantación de manera muy activa e intensa. Y luego que consigan aliados exteriores, ¿no? Pero en el caso de México, por ejemplo, en el caso de México, para limitarme al caso de México, que es el que conozco más o menos en cuanto a este aspecto, pues es reconocido de todos que la clase obrera estuvo en el desarrollo o la madurez de la clase obrera, eh, estuvo muy cercana con la consolidación del régimen priista. Entonces, en esa época mm, no había una conflictividad obrera, una articulación obrera tan aguda como la conocemos en otros países. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y segundo, bueno, pero eso no quitaba que estuvieran presentes estas divergencias estructurales del industrialismo. Y entonces lo que se vino a construir aquí en México fue, sí, una provisión de bienestar, pero una que estaba estrictamente limitada al tener un salario en un trabajo formal, en la economía formal, digamos, ¿no? Entonces, eh, cuando uno ve los hitos de la construcción o de la provisión de bienestar en México, pues están todos ligados a la creación de instituciones estatales, porque porque estaba planteado cómo vamos a darles bienestar, pero a los que tienen un trabajo y por tanto cotizan, pagan impuestos, etcétera, ¿no? El problema es cuando, pues, la explosión demográfica hace que la cantidad de gente sea mucho mayor que la cantidad de trabajos formales que hay, que eso empieza a ocurrir por ahí de los años 60. Y entonces una creciente cantidad de la población trabajadora pues no cotiza porque no hay instituciones, no se construyeron instituciones
que cubrieran a los trabajadores no formales. Y entonces, pues quedó cada vez más rezagada y rezagada hasta que lleguemos a la situación actual, que es que poco más del 50% de la población económicamente activa del país es, no, es informal. Bueno, trabaja en la economía informal, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, en este país, las medidas de bienestar que sí llegaron a ver y fueron muy importantes, pues estuvieron en función de la pertenencia a la economía formal, ¿no? Entonces, eh, fue muy limitado en su alcance, ¿no? Fue importante cuando lo hubo, pero limitado y a partir de ese momento, pues ya, bueno, con los problemas que conocemos, ¿no? Últimamente. Bueno, muchas gracias, maestro Emanuel. No sé si haya más preguntas o pasamos. Ah, sí. Gracias. Buenos días, mi nombre es Víctor Castillo. Eh, Tengo dos preguntas. eh, Espero no estar muy fuera del rango. La primera es, ¿cuál es el papel de los sistemas de transporte en la construcción del estado de bienestar? O si estos son una fuerza de génesis para llegar a ella. Y la segunda es pensando en que si los objetos que se necesitan para generar el estado de bienestar no se fusionan para ser autónomos. Quiero preguntar, ¿el uso constante de esta fuerza para unirlos no representaría una pérdida de energía política? Me surge entonces la idea, ¿cuánto tiempo se requiere para formar un estado de bienestar? Porque en este sentido, también quisiera preguntar, ¿los periodos de gobierno en nuestro país permiten crear o desarrollar proyectos que nos lleven a un estado de bienestar? Muchas gracias. Uf, eh, buenas preguntas las dos. Eh, en cuanto a la primera, esa es una pregunta muy interesante, porque apunta a un aspecto que generalmente no se tiene en cuenta cuando uno está revisando la construcción de los estados modernos, ¿no? Y que es precisamente dos cuestiones básicas. Bueno, hay muchas, muchas a ese nivel de la capa basal, digamos, por emplear la terminología de Gustavo. Bueno, o sea, al nivel de la capa productiva, de la capa económica, hay muchas, pero sobre todo en este punto, hay dos diferencias esenciales entre las sociedades agrarias y las sociedades industriales, que son referidas a la principal fuente de energía que mantiene en marcha los mecanismos productivos y a las vías de comunicación, que es absolutamente esencial porque, pues, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, ahí está hecho el cálculo, ¿no? En la época del Imperio Romano. Era mucho más barato traer trigo desde Alejandría, que estaba en Egipto, por barco, que traerlo de la península itálica como a la parte mitad, a la que tenía campos cerealeros. El transporte por tierra era extremadamente caro porque pues tenías que tomar parte del trigo que llevaba el burro para dárselo y que siguiera funcionando, ¿no? Hasta que llegara ahí. Más el gasto de mantenimiento del burro, del que lo conducía, el volumen de trigo que había que llevar para que aquella empresa fuera productiva, bueno, rentable. Entonces por mar era muchísimo más. Y fíjense, o sea, la distancia es, o sea, 1200 kilómetros desde Alejandría, 100 kilómetros por tierra, ¿no? Entonces obviamente eso ponía un peso muy importante pues en el grado de integración estructural, política, incluso ideológica que pudiera lograr un estado agrario, ¿no? El otro aspecto es que la principal fuente de energía pues es la fuerza muscular humana y animal, ¿no? Y entonces pues está sometida a las limitaciones que tienen estas fuerzas, se cansan, hay que estarlos reponiendo de manera muy importante para que sigan vigentes, tienen unas curvas de aprendizaje más o menos largas. Entonces, en las sociedades industriales, pues cambia completamente la circunstancia, porque aquí tenemos primero fuentes de energía disponibles para las cuales, que son las energías fósiles, empezando por el carbón, el petróleo y el gas natural, y aparece una serie de desarrollos tecnológicos que permiten explotar esas fuentes y suplantar un montón de trabajo muscular humano y animal, y de ahí sale la rentabilidad de todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto, un, un presupuesto para un estado de bienestar es que esa sociedad política está integrada de manera muy importante a nivel de comunicaciones y transportes, porque si no, ¿cómo van y se ponen entre sí de acuerdo los sindicatos para dar el golpe, ¿no?
Por ejemplo, que eso fue algo y que fue identificado por Marx como motivo del fracaso de las revoluciones del siglo XIX. Entonces, sí, la gente que está aquí en París, en la ciudad, ¿no? Se une, pero luego los campesinos, ellos cada quien jala por su lado, o no se enteran, o se enteran hasta que ya fueron destruidos. Entonces, un presupuesto muy importante de integración funcional, diríamos en jerga sociológica, ahora sí, territorial política, es la integración por vías y transportes. Es decir, hay transportes rápidos y baratos, y eso permite la coordinación entre muchos grupos que de otra manera, pues cada uno jalaría por su cuenta, o se coordinarían, pero de manera muy tardada, ¿no? Y en cuanto a ay, perdón, a la otra pregunta, ¿me la puede recordar, por favor? Claro, con gusto. Bueno, dice, aquí está. Ya que si los objetos no se fusionan para ser autónomos, el uso constante de fuerza para unirlos provocaría una pérdida de energía política. ¿Y Ujú. cuánto tiempo se requiere para formar un estado de bienestar? En este sentido, ¿los periodos de gobierno en México permiten crear o desarrollar proyectos de bienestar? Ya. Bien, bueno, mantener a una sociedad política a punta de pistola es completamente imposible, ¿no? Eso es extremadamente costoso, como muy bien señala, porque implica pues una vigilancia permanente, ¿no? Entonces, o una amenaza de manera creíble, un sostenimiento de manera creíble de la amenaza del uso de la fuerza. Entonces es inviable y toda sociedad política que sea autarquística tiene que desarrollar algún grado de legitimidad. Es decir, tiene que acompañarse de todo un conjunto de discursos ideológicos que hagan que los demás grupos de la sociedad, o por lo menos una masa crítica de ellos, esté de acuerdo o vea ese mm, régimen político como legítimo, ¿no? Y entonces, que como es legítimo, pues uno apechuga, ¿no? O sea, uno obedece, uno se acata o coopera con lo que ese régimen plantea, ¿no? Entonces, si no hay esa legitimidad, que tiene que aparecer muy pronto, es decir, no es una cuestión accesoria, como podría parecerlo desde un cierto tipo de materialismo vulgar o grosero, ¿no? Si, pues aquí tienes la pistola, o sea, como los narcos, por ejemplo. ¿No? El grado pues no lo sé, o sea, lo que se ve, que tienen que hacer los narcos para construirse una base social, pues estarles dando despensas, ponerles un hospital, construirles una carretera, ¿no? Es decir, mm, la población tiene que percibir ese orden político como bueno o aceptable, bueno, o si quieren ni bueno ni aceptable, legítimo, según qué principios, claro, porque no hay principios universales de legitimidad. Esa legitimidad se construye en función de los propios antecedentes de la sociedad política, de las ideas dominantes en ese momento. Y lo segundo era cuánto tarda en construirse un estado de bienestar. Y bueno, como se ve en esta diapositiva, la construcción de un estado de bienestar es un proyecto de largo alcance y necesita o implica la convergencia de fracciones distintas, un verdadero consenso entre fracciones de la élite. Necesita que un Bismarck, que era un conservador prusiano a rajatabla, o que un Chamberlain, o que una serie de actores de todo tipo, que en principio no son, digamos, izquierdistas o progresistas, estén de acuerdo para que haya una continuidad a nivel gubernamental. Cuando las sociedades políticas adoptan esta forma de, de regular la fracción de la élite que la gobierna en cada momento mediante elecciones, es importante que haya un consenso entre ellas para que este proyecto se dé a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, en el caso de Inglaterra, pues presenciamos ahí, hay un gobierno laborista que empieza todo, pero luego sigue dos gobiernos conservadores, luego dos gobiernos laboristas, luego, etcétera, ¿no? Incluso la misma Margaret Thatcher eh, estaba a favor de mantener el sistema de salud universal inglés y se horrorizaba de lo que encontraba en Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa completamente, bueno, ya no sé ahora, pero en esa época era completamente fragmentada, ¿no? A nivel administrativo regional, no era universal.
Entonces, sí es un proyecto de largo plazo que implica un consenso de las élites, pero también implica un crecimiento de la productividad económica. Es muy importante insistir en eso porque si no hay semejante crecimiento, ¿qué va a ser repartido el año siguiente, ¿no? Y entonces eso es algo que vemos de manera muy aguda ahora en Europa, porque hay un descenso de la productividad desde el estancamiento secular de los años 90. Después de 2008 hay una pérdida de productividad y por lo tanto se produce cada vez menos y entonces ¿qué ibas a repartir? ¿No? O bien hacen lo de mandar los medios de producción a China o a los países asiáticos, para que allá se queden con la contaminación y todas las cosas feas y entonces se quedan reducidos a una economía de servicios en lo esencial y pues esas economías de servicios están completamente dependientes de las fluctuaciones que no controlan los estados nacionales, ¿no? De la inflación a nivel global, mm, de las cadenas de suministro que están funcionando adecuadamente. Nadie controla las cadenas de suministro. O sea, controlarán segmentos importantes, pero no las pueden controlar. Entonces, cuando tú terciarizas tu economía, pues te vuelves completamente dependiente de variables que no controla el Estado Nacional. Y entonces, para que haya un estado de bienestar es importante que algunas, por lo menos, de las variables económicas más importantes estén controladas desde dentro, precisamente para que pueda haber este tipo de consensos entre sus clases políticas, ¿no? Entonces, pues en el caso de México, bueno, pues mm, aplica lo que estoy diciendo de la disminución de la producción económica, ¿no? Entonces, pues si ya no lo había, pues olvídese de que eso va a ocurrir y ya, y olvídese también del consenso, ¿eh? O sea, el consenso está roto completamente y no va a restaurarse, parece que pronto. Bueno, muchas gracias, maestro Manuel. Le hago entrega de su constancia, Muchas gracias. participación y bueno, damos 5 minutos de descanso para iniciar la tercera ronda. Ok, gracias.